Pobreza y marginación. El caso de 4 localidades de la presa hidroeléctrica Aguamilpa en el estado de Nayarit. Introducción. En el año 2000, 198 países del mundo suscribieron acuerdos en la Cumbre del Milenio, planteándose como objetivos erradicar la pobreza extrema y el hambre debido a la existencia de un número considerable de localidades cuya población vivía en condiciones de extrema pobreza y marginación, estableciendo como fecha para su logro 2015. Para atender nuestro caso particular, se seleccionaron 4 localidades rurales y marginadas de la región de la presa hidroeléctrica. Usando el método etnográfico y las técnicas de campo y utilizando instrumentos como el cuestionario y la entrevista, el trabajo de campo permitió obtener información directa de los pobladores, conocer y analizar las condiciones de pobreza de la población que habita en las localidades ubicadas en los márgenes de la presa hidroeléctrica Aguamilpa. Nos permitió dimensionar el impacto de la presa en mención 26 años después de su construcción y además evaluar de manera general los resultados de los programas sociales que se han llevado a cabo en las localidades marginadas para abatir la pobreza. El trabajo se conforma de 4 apartados. En el primero se presenta la metodología empleada. Posteriormente se muestra un marco teórico conceptual en donde se analizan diferentes conceptos de pobreza y marginación. Se hace una presentación descriptiva de la situación de las localidades atendiendo a los datos recogidos y se pone a la vista las conclusiones y recomendaciones producto del trabajo. Hipótesis: la construcción de la presa hidroeléctrica Aguamilpa y los programas sociales implementados por el gobierno en sus distintos niveles no han sido suficientes para resolver las condiciones de pobreza y rezago social en que se encuentra la población de las localidades rurales marginadas ubicadas en la región de la presa hidroeléctrica. El objetivo general es evaluar el impacto de la construcción de la presa hidroeléctrica y de los programas sociales en condiciones de vida en la población de 4 comunidades rurales marginadas y en situación de pobreza del estado de Nayarit. Objetivos específicos: dar cuenta de la situación económica que permea la población de las localidades objeto de estudio después de 26 años de la construcción de la presa hidroeléctrica. Identificar los cambios que se han suscitado en la población objeto de estudio después de la construcción de la presa hidroeléctrica Aguamilpa y con los programas sociales de apoyo a comunidades marginadas y en situación de pobreza. Realizar una investigación de campo en las localidades objeto de estudio soportada en la realización de entrevistas y una encuesta para conocer la perspectiva de la población sobre los cambios que ha provocado la construcción de la presa hidroeléctrica Aguamilpa. Marco teórico conceptual. Se aborda la pobreza desde la perspectiva de Speaker, quien la considera como un concepto polisémico, de Leck, quien destaca la necesidad de considerar otras dimensiones al referirse a la situación de pobreza, además del ingreso, como vivienda, educación y salud. Townsend, que define la pobreza como la situación en que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las demandas sociales y costumbres. Penut, en 1997, que considera la pobreza como la negación de opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable. PNUD ha elaborado una metodología para medir el grado de marginación de las unidades territoriales basado en el Índice de Desarrollo Humano, el cual incorpora indicadores de mejora en las condiciones de vida de la población. Descripción. Antes de la construcción de la presa hidroeléctrica, las comunidades objeto de estudio eran identificadas por su alto grado de marginación. Había condiciones de pobreza identificadas con una serie de carencias: vías de comunicación, acceso a la alimentación sana, agua entubada, servicios de salud, educación, calidad de vivienda, empleo y ausencia de vías de comunicación que impedía la asistencia en la capital Nayarita Tepic para comprar sus bienes de consumo, para contar con atención médica, contar con fuentes de empleo, etcétera, y que además impedía la llegada de los beneficios de los programas sociales implementados por los gobiernos federales y locales. Con la construcción de la presa hidroeléctrica se manifestaron algunos cambios importantes. Los pobladores de las comunidades ribereñas tuvieron empleo e ingreso monetario de manera permanente, al menos mientras duró su construcción. También hubo transformaciones en las comunidades, ya que los caminos de acceso se modernizaron. Metodología. Se realiza un análisis de las condiciones de vida que prevalecen entre los pobladores de 4 localidades rurales del estado de Nayarit que se localizan en la región de la presa hidroeléctrica Aguamilpa y que a su vez son calificadas por el Instituto de Desarrollo Social, Indesol, como de alta marginación, como lo señala el PNUD.
En el trabajo se describen las condiciones de vida que prevalecían en 2010, de acuerdo con fuentes oficiales que privan en las localidades objeto de estudio. Se prioriza el uso de la técnica de campo y la etnográfica que permiten conocer de manera directa las condiciones de vida de su población. Se seleccionan como objeto de estudio 4 localidades en pobreza identificadas como marginadas: Colorado de la Mora y Zapote de Picachos, del municipio de Tepic, Potrero de la Palmita y Aguamilpa, del municipio del Naya. Se realizó un análisis en las comunidades desde una doble perspectiva a partir del impacto de la presa hidroeléctrica y desde las políticas de atención social implementadas por el gobierno en sus distintos niveles. El tamaño de la muestra, que de acuerdo a su población abierta debería ser 303 personas según cálculo realizado a través del procedimiento de SurveyMonkey, pero como el criterio de prioridad para la encuesta es la opinión sobre sus condiciones de vida antes y después de la construcción de la presa, para ser encuestado debería de ser originario y tener más de 45 años de edad, lo que llevó a encuestar en total a 85 personas de las 4 localidades. Se procedió a la aplicación de un cuestionario que considera las dimensiones de demográficas, económicas, educación, calidad de la vivienda y alimentación. De igual manera, se observa mediante el uso de las entrevistas la percepción de los encuestados y entrevistados respecto a su situación anterior y posterior a la construcción de la presa. Los 85 cuestionarios aplicados fueron distribuidos de la siguiente manera: 8 en la localidad de Aguamilpa, 21 en Potrero de la Palmita, 25 en Zapote de Picachos y 31 en Colorado de la Mora. Resultados. En cuanto a las condiciones de vida, se encontró una marcada situación de hacinamiento para las 4 localidades, ya que en un hogar conviven hombres y mujeres sin importar la edad o el papel que juegan en el hogar, además de no contar con la debida privacidad que se requiere. En las viviendas se cuenta con un promedio mínimo 4.79 personas. Alta precariedad, lo cual se relaciona con bajos niveles de ingreso, puesto que más de la mitad de la población encuestada se concentra en un tope salarial de 2,000 pesos mensuales, así como con el hecho de que algunos no trabajan todo el año, sino solo por temporadas, además de que en algunos casos solo uno de ellos percibe ingreso y las familias en promedio cuentan con 4.79 personas. Alto analfabetismo y rezago educativo de las personas encuestadas, el 42% son analfabetas, y si se considera a los que cuentan solo con el nivel primaria, la cifra alcanza el 60% de la población encuestada. Condiciones de vivienda no adecuadas, no solo porque cuenten con 2 o 3 cuartos en total, o porque el 28% sean de piso de tierra, sino porque a su vez la mayoría de ellas, un 83%, cuentan con techos de lámina de asbesto y para las condiciones ambientales, altas temperaturas no son las más recomendables. De igual manera, su alimentación no es la más higiénica, diversa y nutritiva, pues además de lo ya señalado en las observaciones, se tiene que el principal líquido de consumo, el agua, proviene de la llave. Un 71% de los encuestados, obvio será que para su familia también, y 12% de las personas el consumo de agua lo realizan directamente del pozo, creado en el hogar para tal efecto. Lo anterior se suma que casi un 30% de los encuestados solo da 2 comidas al día a la escasa diversidad de alimentos, puesto que el 71% consume cotidianamente pescado y frijoles, en tanto que solo 6% consume carne de animales que se cazan en el lugar, muy escasamente se consumen las verduras. Conclusiones, contradicciones y dificultades para conceptualizar la pobreza, para establecer el conjunto de variables e indicadores para su medición y tipología. Se tienen conceptualizaciones, tipologías y metodologías institucionales de medición de la pobreza que están más orientadas a evaluar y difundir los resultados de las estrategias gubernamentales que en resolver la situación de la población afectada por este fenómeno, ya que al ser solucionada alguna o algunas de las carencias, lo hacen ver como grandes logros o como si su nivel de vida realmente hubiese mejorado y hubieran salido de la condición de pobre al moverlos de un tipo de pobreza a otro,
o cubrirles uno o dos carencias sociales. Actualmente, el trabajo y sus actividades productivas tradicionales son diferentes en cuanto a la forma y productos que se venían generando originalmente en las comunidades. La agricultura y pesca son cada vez más difíciles, puesto que dos localidades fueron reubicadas en lugares en los que la tierra no es apta para el cultivo. Se encontró el problema de desnutrición, inseguridad y escasa diversidad alimentaria debido a los pocos productos de consumo alimentario que se obtienen en las localidades, a la sobreexplotación que se da a través de la cooperativa dificultando la pesca de consumo familiar, las grandes distancias por recorrer para la obtención de otros bienes y alimentos, hecho este último que se traduce en altos precios en relación con los escasos ingresos percibidos. Mantener un proceso constante de monitoreo, evaluación y análisis de los programas sociales que operan con el propósito de eliminar o reducir las condiciones de pobreza y pobreza extrema, esto con la finalidad de evitar duplicidad y lograr un mayor impacto y equidad en los apoyos institucionales. Promover programas para orientación y apoyos para la creación y desarrollo de proyectos productivos que conlleven no solo a la producción para el autoconsumo, sino también para la comercialización de los excedentes y que les permita un ingreso complementario a las familias. Muchas gracias por su atención.